Para analizar más a fondo este tema nos acompaña desde Pance, en el Valle del Cauca, el senador Luis Fernando Velasco. Senador, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Alfredo, un inmenso placer saludarlos. Gracias, señor. Pues hemos visto que la gente quiere que se baje aún más el precio de la gasolina. Usted, que ha promovido este tema en el Congreso, ¿ve espacio para más rebajas? Yo quiero decir en primer elemento que celebro la decisión que tomó el gobierno de cambiar su política frente a precios de combustible y entender que se estaba necesitando una rebaja mayor que las rebajas que mensualmente y por puchitos, como decimos en Popayán, se venía haciendo con la gasolina. Es bueno recordar que en los últimos 7 meses se ha rebajado el galón en cerca de 800 pesos y que estamos en niveles de octubre del 2010. Creo que todavía podría haber un mayor margen, pero es que tenemos unos problemas estructurales muy complejos. El primero, Jorge Alfredo, Colombia produce petróleo, pero la ineficiencia de Ecopetrol, que nos dijo que iba a modernizar la refinería de Cartagena y que necesitaba 2.500 millones de dólares, ha hecho que al día de hoy se hayan gastado cerca de 9.000 millones de dólares y no se haya modernizado la refinería. Por ello, por ejemplo, en los últimos 6 meses la refinería no funcionó. ¿Y qué le pasa a Colombia cuando la refinería no funciona? Que tenemos el petróleo, pero no podemos convertir el petróleo en diésel y tenemos que importar el diésel de Estados Unidos. Le metemos sobretasa, le metemos impuesto general, le metemos ahora el fondo para fiscal y evidentemente tenemos un combustible que todavía es muy alto. Pero, senador, si depende el precio de la gasolina en Colombia de los precios internacionales también, como se sabe, ¿cuál sería el precio ideal de la gasolina si el petróleo está cayendo? Nosotros podríamos tener un precio cercano a los 7.000 pesos en la medida en que no tengamos ese fondo para fiscal y en la medida en que se rebaje un poco el impuesto general a la gasolina y los municipios se dan algo también en la sobretasa. Mi pregunta es, ¿el país estará en capacidad en un momento de crisis fiscal para seguir rebajando la gasolina o el petróleo? Bueno, eso es la gasolina y el diésel, esa es una decisión política. Yo creería que todavía hay un pequeño margen y en ese pequeño margen hay unos efectos que el propio comunicado del gobierno nos lo reconoce a pesar de que nos lo negó mucho tiempo, y es, si la gente paga menos por gasolina, si la gente paga menos por diésel, tiene más posibilidad de consumir. Y en un momento de crisis fiscal es bueno que la gente consuma. Yo creo que vamos en la senda correcta y yo esperaría en los próximos días que siga bajando la gasolina y el diésel. Ahora, senador, ¿usted piensa que la fórmula que usa el gobierno hoy por hoy para calcular el precio de los combustibles es la que es o se podría modificar? A mí no me gusta y de tiempo atrás, yo quiero ser honesto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pagar un petróleo colombiano a precio de petróleo importado desde Estados Unidos, y ese ha sido siempre mi debate. Al fin nos reconocieron algo que yo le venía diciendo al gobierno de tiempo atrás, que producir un barril de petróleo en promedio en Colombia vale 29 dólares. Ese barril de petróleo que vale 29 dólares producirlo, nosotros se lo vendemos hoy a Ecopetrol para que lo refine en 50, 51 dólares. Ese debate se ha venido planteando y desafortunadamente no me lo he podido ganar. De manera que si me aceptaran esa tesis, podríamos tener de todas maneras una gasolina y un diésel más barato. Senador Luis Fernando Velasco, experto en este tema, muchas gracias por haber estado en Última Edición de Noticias Caracol. Mil gracias a ustedes.